muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos con el profesor, colega, amigo, no sé, ¿qué otro sinónimo, adjetivo podríamos ponerle aquí a este estimado Raúl Olmedo Neri? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Diego. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todo el público. Hoy estamos presentando esta entrevista para la materia de prácticas profesionales, introducción a las prácticas profesionales, que justamente nos habla del ámbito laboral que en algún momento nos va a tocar enfrentar, trabajar. Entonces, pues vamos a darle comienzo a esta entrevista. Muy bien. ¿Qué fue lo que originalmente te atrajo del mundo de la comunicación y cómo ha evolucionado esa visión ahora que la ejerces profesionalmente? Pues en un primer momento el amor a la comunicación nació con el propósito, el interés que yo tenía para hacer campañas de publicidad social enfocada a organizaciones civiles. Esa es la idea que me motivaba mucho, sobre todo pensando en esta posibilidad de la comunicación para transformar a la sociedad, hacer un mundo mejor. Y actualmente puedo decir que ese compromiso sigue presente, pero ya no solamente en hacer campañas, sino en generar conocimiento, en establecer o contribuir en agendas políticas, ¿no? Y sobre todo también participar en el desarrollo de políticas públicas en ese campo. De todo el bagaje teórico aprendido en la carrera, ¿qué consideras que es lo más importante o rescatable al enfrentarse a la realidad del campo laboral? Yo creo que tiene que ver mucho con esta función sustancial de no solamente enfocarnos en la práctica. Muchas veces piensan que comunicación es la cuestión técnica, manejar instrumentos, editar, desarrollar productos específicos de orden cultural, pero también algo que debe de ir de la mano es sobre todo cómo se construyen esos conceptos, cómo pensar el producto cultural, cómo hacer un guión, pensar por ejemplo en este propio ejercicio que no solamente es venir, sentarnos y platicar, sino que hay un proceso antes, durante y después de la propia grabación, y creo que es un elemento donde la teoría contribuye mucho a que ustedes puedan saber y podamos saber qué se entiende por postproducción, preproducción, guión, desarrollo, etcétera, ¿no? Ok. A lo largo de tu trayectoria, ¿cuáles han sido las recompensas más gratificantes que te ha dejado esta labor? Primero que nada, el poder generar conciencia sobre problemáticas que son de interés para mí a través de la academia. En segunda instancia, poder también ser un referente en términos de docencia y de investigación a nivel nacional e internacional sobre estas temáticas. Y me parece que uno, en tercer lugar, se encuentra, sin menospreciarlo, el valor que ejerce la profesión como una profesión de carácter tan relevante en estos tiempos actuales donde todo está atravesado por la comunicación. Ok, qué interesante. Sí. ¿Qué tipo de estilo de vida te ha permitido construir esta profesión y cómo equilibras la demanda informativa con tu vida personal? Eso es muy difícil o es muy complejo porque el gran problema que tenemos hoy es, si ustedes no sé si lo han notado, pareciera ser que cada vez tenemos menos tiempo para hacer nuestras actividades cotidianas. En el caso de la información, por ejemplo, como comunicólogas y comunicólogos, tenemos la obligación y sobre todo la formación de estar siempre informados. El gran problema que se viene, sobre todo en el espacio digital, es que hoy viene mucha más información de la que podemos procesar. Y eso ha generado esta idea de que nos falta tiempo, pero realmente lo que hay es una saturación de información en ese campo, y lo que nos obliga muchas veces ya cuando uno está en la práctica profesional es mantener esos límites entre la vida personal, la cuestión privada y las actividades profesionales, ¿no? Muchas veces en el trabajo, y eso será parte de la experiencia que cada uno y cada una de nosotros o de ustedes tengan, está el hecho de establecer esos límites de hasta cuándo lo que estás haciendo sigue siendo parte de tu formación profesional, o ya estás empezando a reducir tus prácticas privadas en tu vida, como por ejemplo descansar, salir a hacer otras actividades, ¿no? O cuando los empiezas a mezclar y a veces terminas sin ser capaz de distinguir cuando lo estás haciendo por gusto o por una cuestión laboral, ¿no? Ese creo es uno de los grandes retos que tenemos como comunicólogos en este contexto. Ok. ¿Cuál consideras que son los desafíos más complejos que enfrenta un comunicador? Creo que el más grande reto que tenemos es dignificar la profesión, porque con la tecnología actual pareciera ser que cualquier persona que tiene un celular con buena cámara que puede grabar puede volverse un periodista, pero el problema es que el periodismo no solamente se hace, sino que también se forma el ejercicio del periodista, y el comunicólogo debe de ser capaz
demostrar ante la sociedad que su función, su labor social como profesionista tiene un papel clave. Por ejemplo, en poder identificar las fake news, las noticias falsas, ¿no? En poder ser capaz de generar estos conceptos que ahora vienen, que es la alfabetización digital o mediática, que son estas formas también de ayudar a la población a no caer en estafas, extorsiones y sobre todo también a no caer en esta información falsa que intenta a veces generar conflicto o polarizar a la ciudad, como actualmente se encuentra en el contexto mexicano, ¿no? Ok. La universidad es solo la base. ¿Qué herramientas o conocimientos has tenido que buscar de manera externa para complementar tu formación académica? En términos de formación académica, quizá el ámbito que he tenido que ampliar un poco ha sido la cuestión de la técnica. De acuerdo a la formación y en la universidad en la que yo estudié, la parte técnica sí está en una especialización, pero no es algo obligatorio. Entonces, mucho de lo que nuestros profesores y profesoras nos comentaban en esos años, pues era justamente hacer esta parte de equilibrar la parte teórica con la parte práctica, y lo que nos recomendaban mucho era tomar cursos externos o diplomados, ¿no?, que nos ayudaran a manejar esta parte tecnológica. Y eso fue quizás la única excepción en términos de la formación que me ofreció la universidad pública. Ok. ¿Cómo logras mantenerte vigente y relevante ante la velocidad con la que evoluciona la tecnología? Pues ese es un gran problema, porque esa tecnología crece a pasos agigantados, de tal manera que cuando uno ya está entrando a inteligencia artificial, pues ya está avanzando en otras cosas como la robotización, el Big Data y cuestiones de esta índole. Entonces a mí me parece que para no sentirnos abrumados, lo que tenemos que pensar es ir poquito a poquito, paso a pasito, diría la canción, para no también quedarnos en esta lógica de solamente estudiar lo nuevo sin poder observar cómo esa novedad tecnológica interviene en los medios que se han desarrollado previamente o en las prácticas que desarrolla la gente en su vida cotidiana, ¿no? Ok. ¿Cuál es tu postura ante la integración de la inteligencia artificial en los procesos creativos y comunicativos? Bueno, yo estoy en contra de la inteligencia artificial como uso en el ámbito de la cultura y la comunicación, porque la inteligencia artificial usurpa el potencial lugar que ocuparía un comunicólogo o comunicóloga en ese proceso, por un lado. En segunda instancia, también la inteligencia artificial moldea la creatividad, porque cuando tú le preguntas que te haga un guión o que te proponga una idea para desarrollar un producto cultural, no está hablando el humano, sino que está hablando una máquina que ha sido diseñada y desarrollada para que te muestre una forma de ver el mundo en específico. Entonces, en algún sentido, la inteligencia artificial en primera instancia no es inteligente. Creo que eso es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, y que la creatividad sigue siendo, afortunadamente y hasta el momento, un recurso que solamente le corresponde a la humanidad. Entonces, la creatividad y el diseño seguirán siendo elementos que solamente el humano podrá y tendrá la capacidad de desarrollar al menos en este contexto. Ok. ¿De qué manera crees que la ética profesional debe adaptarse ante estas nuevas herramientas digitales? La ética profesional siempre va a ser importante. Esa nunca va a poderse omitir en la formación de cualquier científico social, al menos en este contexto. Pero en el caso del comunicólogo y la comunicóloga, me parece que la ética profesional se va modificando, por un lado, en reconocer cuál es el nuevo papel que tienen estos profesionistas en la era de la información multimodal, global, atemporal, desterritorializada, y por otro lado también la ética en cómo yo utilizo estas tecnologías para mi desarrollo profesional, es decir, hasta qué punto un periodista que utiliza estos recursos va a seguir siendo periodista o va a seguir ejerciendo sus herramientas para el desarrollo profesional, y no después termine dependiendo de estos recursos tecnológicos, ¿no? Ok. ¿Hubo algún momento de crisis en un proyecto donde tuviste que reinventar tu narrativa para lograr el objetivo? Sí, fue en mi segunda oferta laboral, pero la primera en el sector público fue en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, que es un órgano del gobierno federal, pero es descentralizado. Esa fue la primera vez que yo trabajé en el gobierno, y uno de los grandes retos fue acomodarme primero al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, porque me tuve que relacionar con gente de áreas que no son necesariamente ciencias sociales, ciencias de la tierra, geografía, ¿no?, un poco de economía, ¿no?,
y eso implicó ampliar mi visión sobre el papel de la comunicación, sobre cómo puede intervenir en estos procesos, y también después tuve que adoptar o adaptarme a esas estructuras verticales de poder que son mucho más específicas en el ámbito del gobierno público, del sector público, perdón, porque mi jefe era una persona hecha a la antigua. Entonces él decía, me acuerdo mucho de esta frase, que decía que el poder no se tiene, que el poder se ejerce. Entonces era un proceso vertical donde incluso hasta la creatividad, ese entusiasmo con el que muchos de los estudiantes y las estudiantes salen para trabajar y tratar de cambiar el mundo, pues se ven topados o limitados por estas experiencias malas desde mi punto de vista, donde la gente que ya tiene mucha más experiencia o años en un espacio, pues terminan cortando y sobre todo desvalorizando las propuestas que tienen los jóvenes, ¿no? Entonces quizá ese fue el mayor reto, y también aprendí en ese caso pues a no dar más de lo que me exigen y no dar más de lo que me pide mi propio trabajo, porque ahí empiezas con ponte la camiseta, deberías ayudarnos, quédate más tiempo, y esas cosas excepcionales terminan volviéndose la norma. Entonces desde ahí, cuando regresé al gobierno, al sector privado, yo entraba a las 9 y salía a las 5, y todos, era el único que cumplía con esas formas, porque yo desde el inicio dije, a mí no me gusta que me hagan perder mi tiempo en esa parte. Tenía colegas que hacían reuniones a las 4 de la tarde, cuando yo salía a las 5. Entonces era así de, pues si quieres tengo todo el día, pero no a esa hora porque no puedo. No da tiempo. Sí, claro, no da tiempo, y además es usar o utilizar el tiempo de los demás a beneficio propio, ¿no? Entonces yo decía, pues yo trabajo de tal hora a tal hora, entonces agéndalo en esa función o trata de que las reuniones sean cortas, muy puntuales, cosa que nunca pasaba, ¿no? Ojo ahí, futuros colegas, ¿eh? Sí, eso es muy importante. Siempre exijan sus derechos en términos de tiempos, y también por mala experiencia no den más, si a menos de que sea posible encontrar un ascenso o que le vean futuro más allá del momento en el que están en esa empresa o lugar. Fuera de los medios y el aula, ¿qué otras pasiones o hobbies alimentan tu creatividad y te ayudan a desconectar? Yo creo que la lectura, la danza, el baile en general, ¿no? Y sobre todo también echarse una chela de vez en cuando para desestresarse. Eso no es criminalizar a los jóvenes, porque luego he escuchado a colegas que dicen es que van y se emborrachan. Pues claro, esa es parte de la experiencia juvenil de nuestros tiempos, y creo que no está mal que los jóvenes lo hagan. Entonces una buena chelita de vez en cuando, no cada 8 días o del diario, puede ser un buen relajante para esos recursos, ¿no? Sí. Si pudieras volver a tu primer día de clases en la facultad, ¿qué consejo le darías a ese joven Raúl apenas que comienza este camino? Yo le diría que va por buen camino, que no se agüite porque va a sufrir y va a tener muchas cosas que enfrentar difíciles, y pues que sí lo va a lograr. O sea, entonces le diría que eso tilín. Eso tilín. Eso tilín, así le diría. Finalmente, ¿cómo te gustaría ser recordado por tus colegas y sobre todo por las generaciones de comunicadores que estás formando? A mis amigos, que me recordaran como un chingón, que siempre logré lo que quise y que nunca me dejé pisotear, y que tuve los suficientes pantalones para defenderme ante la gente que a veces por envidia no desea verte cumplir tus sueños, aunque eso implique cambiar mucho sus prácticas, ¿no? Y para los jóvenes estudiantes y a los que tengo el gusto y el placer de darles clase, pues que me vean o que me recuerden como un amigo, como un profesor que sí les enseñó, que sí se puso la camiseta y que no fue un barco más tipo Titanic que pasé de noche, ¿no? Al menos en la forma estricta en que doy clases es, al menos para que se acuerden que no fue tan fácil tomar esa materia conmigo, ¿no? Sí, creo que hablando ya personalmente de lo que es usted como docente para mí, o sea, teniendo ya una opinión o crítica hacia sus clases, ¿Sí? Creo que usted siempre fue de esmerarse para que nosotros aprendiéramos, poco o nada, pero siempre se esmeró para que tuviéramos como ese pensamiento también crítico de, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, tienes que pensar en esto. O sea, hay muchas cosas que yo le agradezco como docente, como maestro. Y justamente, pues nada, o sea, creo que es uno de los mejores docentes que he tenido. Y justamente, pues gracias. Perfecto, muy bien. Al contrario, Diego, siempre estoy a las órdenes para mis estudiantes, en general para todos los que quieran desarrollarse en este campo. Y si me permites unas palabras como de cierre,
Yo siempre insisto a los estudiantes que le echen ganas, que la escuela es lo único que nos ayuda a poder salir adelante. Creo que yo soy el mejor ejemplo de eso desde el punto de vista de mi familia, de mis trayectorias, y que la escuela te ayuda a renunciar a ese futuro que te dicta la sociedad. La educación te permite ampliar tus esperanzas, tus alternativas, tu formación, las oportunidades de trabajo, y por eso quizás es que soy tan estricto en enseñarles, porque si no hubiera sido yo por la universidad pública, por las becas, por los apoyos, quizá no estaría en el momento en el que estoy ni con las posibilidades o lugares que he podido tener a lo largo de estos años, ¿no? Entonces échenle ganas a la escuela. Por favor. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Entrevistando a Personas Importantes. Nos vemos en otra edición. Hasta pronto. Hasta luego, cuídense mucho.